Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que la curiosidad me llevaría tan lejos. Mi nombre es Jack y he dedicado años a lo que los demás llaman hacking, aunque yo prefiero pensar que soy un explorador del ciberespacio. La web superficial no me llenaba. Siempre había algo más allá, algo oculto, algo que pocos podían ver. Eso fue lo que me llevó a la Deep Web. Pasaba noches enteras navegando por foros oscuros, donde las reglas de la moralidad parecían no existir. Había caído en algunas trampas, me había topado con estafas y en ocasiones con cosas mucho peores. Pero nunca había encontrado algo tan inquietante como la red negra. La primera vez que escuché sobre este foro no fue en una conversación sobre hackers o en alguna charla casual sobre la Deep Web. Fue en un lugar común, un foro de tecnología donde un mensaje titiló brevemente en mi pantalla. Decía, si buscas lo más oscuro, ven a la red negra. En ese momento, pensé que era solo una de esas leyendas urbanas de Internet, como tantas otras. No imaginaba que sería el inicio de mi descenso a lo desconocido. Me encontré con el mensaje en una madrugada lluviosa. La tormenta golpeaba los cristales de mi ventana, mientras el sonido constante de las gotas me mantenía pegado a la pantalla. No era una noche cualquiera. Mis dedos recorrían el teclado con ansiedad, buscando algo que nunca pude definir completamente. Y fue ahí cuando apareció. La información sobre la red negra no estaba en ningún sitio común. Era como si todo se hubiera alineado para revelarme esa puerta a lo prohibido. El mensaje de advertencia era claro, pero no pude resistir. Poco después, una serie de códigos encriptados surgieron en un foro de Deep Web, algo que solo podía accederse a través de herramientas especializadas, como Tor. La encriptación estaba lo suficientemente avanzada como para que fuera un reto, pero eso solo hizo que mi curiosidad creciera. Sabía que, si alguien como yo, con las habilidades necesarias, podía penetrar ese muro, sería solo cuestión de tiempo hasta que descubriera qué había detrás de todo eso. Utilicé todos los recursos que tenía a mi disposición, herramientas de rastreo, métodos de descifrado que había perfeccionado durante años. El proceso fue largo, casi agonizante, pero finalmente logré acceder a la dirección encriptada. Al principio, no sabía si debía sentirme eufórico o si algo más oscuro, se estaba gestando en las sombras. Recuerdo claramente el momento en que la pantalla parpadeó, cargando el contenido. Era como si todo el aire de la habitación se hubiera detenido. Entonces apareció un fondo negro, letras verdes, casi fluorescentes. El texto fluía lentamente, como si el propio sistema estuviera decidiendo qué revelarme. Bienvenido, Jack. Me quedé paralizado, la piel se me erizó. Nadie sabía mi nombre real. Era imposible. Nadie. ¿Quién o qué podía estar detrás de este sistema? ¿Era una broma? ¿Un virus, tal vez, diseñado para sembrar terror en los imprudentes? No sabía si desconectar inmediatamente o continuar. Pero la adrenalina me llevó a seguir adelante. La interfaz era mínima, casi primitiva. Solo unos pocos menús, opciones encriptadas que me ofrecían acceso a diferentes habitaciones del foro. A través de una especie de mensaje automático, se me indicó que debía someterme a una verificación. Nada demasiado complicado, solo una tarea sencilla para demostrar que no era un infiltrado. El proceso parecía ser casi un rito de iniciación, y la curiosidad me empujó a aceptar sin pensarlo demasiado. Lo primero que apareció fue una dirección IP y un nombre encriptado, seguido de una breve descripción. La tarea parecía directa, una eliminación rápida, de bajo riesgo. No entendí la profundidad del mensaje hasta que la cantidad de dinero apareció en la pantalla. Era un pago grande, mucho más grande de lo que habría esperado, y estaba marcado en criptomonedas. ¿Qué significaba eso? ¿A quién podría estar afectando un trabajo como este? Con algo de duda, acepté. La tarea no era más que un simple clic, pero al hacerlo, una sensación extraña invadió mi mente. Un remordimiento, como si hubiera cruzado una línea invisible. Sin embargo, estaba demasiado atrapado en el misterio como para dar marcha atrás.
Todo estaba bien. Era solo una prueba, después de todo. Pasaron unos minutos, pero me llegó una notificación. Tarea completada con éxito. No sentí alivio, no sentí nada. La pantalla pasó de nuevo a negro, y algo dentro de mí supo que ya no estaba del todo seguro. Poco después recibí un mensaje. Era una invitación a una sala privada. Mi estómago se revolvió. ¿Quién había enviado la invitación? ¿Era una parte del foro o alguien más? Decidí entrar, aunque mi corazón latía desbocado, como si algo me estuviera advirtiendo que no lo hiciera. La sala de contratos se abrió ante mí. Era más que un simple foro. Era un mercado oscuro, donde las ofertas de trabajo iban desde las más simples hasta las más espeluznantes. Cada publicación parecía más fría y distante que la anterior. Eliminación discreta, protección durante operaciones de alto riesgo, trabajo rápido. No había nada emocional en estos anuncios, solo hechos, cifras y nombres oscuros. Lo que más me sorprendió fue lo silenciosa que estaba la sala. Nadie hacía preguntas, nadie se apresuraba. Cada transacción parecía ocurrir a una velocidad imparable. Sin embargo, en algún rincón de mi mente, una alerta resonaba. Algo estaba mal. Cada trabajo parecía tener más complejidad, más riesgo, y el precio, aunque marcado en criptomonedas anónimas, subía a cada segundo. Mi mente intentó racionalizar lo que veía. Quizá todo era parte de un juego, un elaborado ejercicio para sembrar pavor, pero no pude evitar pensar que había algo real detrás de esos códigos. Las historias que los usuarios compartían no eran solo relatos ficticios. Había menciones de trabajos difíciles que no solo implicaban un asesinato. Algunos de los miembros hablaban sobre algo mucho más oscuro que ellos mismos, como si se tratara de un secreto que no podían dejar ir. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador. La Red Negra no era un simple foro, no era un lugar para mercenarios o sicarios. Era una puerta hacia algo mucho más sombrío, algo que no debería haber existido nunca. Y sin embargo, allí estaba yo, en el centro de todo. La pantalla parpadeó nuevamente y un mensaje apareció. Esta vez no estaba firmado por ningún usuario, solo decía, «Bienvenido al juego». Las noches siguientes fueron una mezcla de fascinación y creciente paranoia. La Red Negra ya no era solo un foro, era una especie de obsesión que me absorbía sin piedad. Cada vez que encendía mi computadora, sentía que algo dentro de mí me empujaba a regresar, a profundizar más en sus oscuros pasajes, como si el foro hubiera lanzado una cuerda invisible que me arrastraba hacia un abismo sin fin. El primer trabajo que realicé fue solo una prueba. Eso me decía mi mente para intentar tranquilizarme. Un ajuste rápido, un nombre, una dirección IP, nada más. La recompensa era sustanciosa. Pero lo más inquietante no era el trabajo en sí, sino la forma en que todo parecía tan eficiente. No había dudas, no había preguntas. Al igual que un terminal de computadora, el foro y sus miembros funcionaban como una máquina perfectamente aceitada. Al principio, los trabajos parecían sencillos, casi triviales. Cada tarea requería una operación rápida y discreta. Alguien que debía desaparecer sin dejar rastro. Otro que necesitaba protección durante una operación delicada. Pagaban en criptomonedas. Todo un sistema anónimo que solo aumentaba la sensación de que estaba sumergiéndome en algo más grande, más aterrador. Lo que más me extrañaba era la calma con la que las ofertas llegaban. No había ni una pizca de emoción detrás de ellas. Las personas que contrataban a los mercenarios o sicarios parecían ver la vida y la muerte con una indiferencia escalofriante. Los trabajos no eran personales, eran simplemente cosas que necesitaban ser hechas. Pero luego llegaron los trabajos más complejos, y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que no solo estaba en un foro de sicarios. Era como si hubiera traspasado una línea invisible hacia un territorio donde las reglas de la vida y la muerte se desdibujaban. El primero fue un trabajo llamado eliminación de testigo. La descripción era vaga, solo decía que alguien debía ser silenciado antes de que pudiera testificar contra una figura poderosa. El precio era alto, pero la complejidad del trabajo también lo era. La descripción pedía que fuera limpio, rápido, sin rastros. Pero lo que más me sorprendió fue que, en el mismo hilo, alguien había preguntado,
¿Y después de que termine el trabajo? Esa pregunta no era algo que esperarías encontrar en un foro que operaba con criptomonedas, con identidades anónimas. Pero la respuesta, fría y mecánica, llegó con rapidez. No importa lo que pase después, tu trabajo es el que importa, nada más. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero pensé que podría ser solo una broma, una especie de desviación dentro del foro. Sin embargo, conforme pasaban los días y los trabajos se volvían más oscuros, comencé a notar algo extraño en los mensajes. Había una especie de ritual que parecía seguirse. Cada trabajo, una vez realizado, desaparecía del foro, pero en su lugar quedaban hilos dispersos que hablaban sobre el precio de la quietud. Lo que al principio parecían simples códigos o referencias misteriosas se convirtieron en advertencias. Había menciones de trabajos que habían ido mal, de miembros que nunca volvieron a escribir después de realizar ciertos encargos. Una especie de paranoia recorría los foros. ¿Qué pasa después de un trabajo? La pregunta seguía flotando, como una sombra oscura que nunca desaparecía. Una tarde, mientras exploraba un hilo sobre cómo los miembros de la Red Negra se deshacían de las pruebas físicas, algo muy extraño ocurrió. Recibí un mensaje directo. No era un mensaje de algún usuario conocido. De hecho, no era ni siquiera un mensaje de texto. Era un archivo comprimido. El nombre del archivo estaba encriptado y no tenía ni una pista sobre su contenido. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. Mis manos temblaban mientras descargaba el archivo. Cuando lo abrí, me encontré con una imagen que me heló la sangre. Era una foto borrosa de una persona, un hombre joven, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera mirando algo aterrador. La foto estaba distorsionada, casi como si hubiera sido tomada en un lugar sin luz. Pero lo peor estaba en la esquina inferior derecha. Estaba escrita a mano: el último trabajo de Gregor. Gregor. El nombre resonó en mi cabeza. Había leído sobre él en los foros. Se mencionaba como uno de los miembros más temidos de la Red Negra. Un hombre con un historial de trabajos extremadamente complicados. Nadie sabía de él. Nadie sabía qué pasaba con los que completaban sus encargos. El mensaje que recibí decía solo: si no entiendes, nunca lo entenderás. Mi mente entró en modo de pánico, pero la adrenalina me mantuvo alerta. Cada clic que hacía, cada mensaje que leía, parecía traerme más cerca de una verdad que no quería conocer. Cada vez que accedía a un hilo, sentía que algo o alguien me observaba. Un detalle en particular me llamó la atención. Las ofertas de trabajo se habían vuelto más inquietantes y los usuarios parecían más distantes, más mecánicos. No había preguntas, no había interacciones como antes. La gente hacía sus ofertas, completaba sus encargos y luego se desvanecía, como si nunca hubieran existido. Un trabajo particularmente aterrador se publicó una noche. El título era El último trabajo de un miembro. No entendí lo que significaba hasta que leí la descripción. Decía que una vez completado el trabajo, la persona que lo hiciera debería desaparecer, como si se hubiera borrado de la faz de la tierra. No habría más rastros de él en el foro, y mucho menos en la vida real. Fue un mensaje extraño, pero el precio era el más alto que había visto hasta ahora. Las criptomonedas que ofrecían eran suficientes para dejar cualquier tentación atrás. Pero algo en mí me hizo detenerme. El pensamiento de lo que pasaba después de un trabajo no me dejaba en paz. La sensación de que estaba siendo observado, como si una figura invisible estuviera detrás de mí, se apoderaba de cada rincón de mi mente. Cada notificación, cada mensaje, parecía un susurro en la oscuridad que me decía que no podía escapar. Cuando intenté salir, de alguna manera, el foro me retuvo. El acceso se volvió intermitente. Las páginas tardaban en cargar. Parecía que el sistema me estaba rechazando, como si supiera que yo ya había cruzado una línea de no retorno. Finalmente, una notificación apareció en mi pantalla. «Sabemos que estás aquí, Jack». No sabía qué hacer. Cerré la computadora, pero el miedo seguía en mi piel. La sensación de ser observado nunca me dejó. Y de alguna manera sabía que no podía volver a escapar de la Red Negra. El terror nunca llega de una sola vez. No es un golpe abrupto,
sino una serie de pequeños susurros, sombras al acecho en la periferia de tu visión, que se vuelven cada vez más insistentes hasta que no puedes ignorarlos más. La atención ya no solo estaba en el foro, ya no era solo una cuestión de clics y mensajes. Había algo más, algo que me seguía. Al principio intenté hacer lo que siempre hacía, desconectar, respirar, alejarme de todo. Pero cada vez que lo hacía, esa sensación de estar siendo observado me perseguía como una sombra. La primera vez fue en un sueño, uno de esos pesadillas vívidas que te arrastran a un mundo donde la lógica no tiene lugar. Vi a Gregor, el hombre que había aparecido en la foto, parado en la esquina de una habitación oscura. Sus ojos, esos ojos helados, me miraban fijamente. No podía moverme, como si estuviera paralizado. De repente, escuché su voz, no con los oídos, sino dentro de mi mente. La red negra nunca te dejará ir. Desperté empapado en sudor, el corazón latiendo desbocado. Miré a mi alrededor. El cuarto estaba en silencio, pero la sensación persistía. Algo estaba cambiando dentro de mí. Mis dedos temblaban cuando toqué el teclado. Cada clic parecía más pesado que el anterior. Pero algo dentro de mí también sabía que no podía parar. Ya no era una simple curiosidad. Había algo mucho más profundo y peligroso en juego. Fue entonces cuando las notificaciones comenzaron a llegar más seguido. No eran mensajes de otros usuarios, ni tareas nuevas. Eran simples palabras, en letras rojas que parpadeaban en mi pantalla. ¿Estás listo para jugar? Nosotros sabemos lo que hiciste. Ahora eres parte de esto. Al principio, intenté ignorarlas, pero se volvían más intensas, más personales. Parecía que el foro, o quienquiera que estuviera detrás de él, ya me conocía. Mis hábitos, mis pensamientos más oscuros. Me sentía como un títere, atrapado en una red que había tejido yo mismo. Cada mensaje me retaba, me tentaba. No podía dejar de mirarlos. El ambiente en mi habitación se volvió opresivo, como si las paredes estuvieran acercándose poco a poco. El aire se sentía más denso, como si algo estuviera ahogándome. La idea de desconectar ya no me parecía tan sencilla. Algo me lo impedía, algo invisible, como una fuerza que me arrastraba de regreso al foro. Cuando lo miré nuevamente, la página que antes parecía una simple interfaz de trabajo estaba completamente diferente. Ahora, todo el fondo estaba negro, pero con extrañas imágenes distorsionadas que se deslizaban rápidamente por la pantalla, como si fueran recuerdos olvidados. En el centro, un solo mensaje apareció. La siguiente puerta es la última. No sabía si debía continuar. Ya había visto lo suficiente. Sabía que las personas que entraban en ese foro, por curiosas que fueran, no volvían a ser las mismas. De alguna manera, todo lo que veía me decía que este era el final del camino, que al cruzar esa puerta, perdería mi humanidad, mi vida tal como la conocía. El mensaje me instaba a abrir el siguiente enlace, pero en lugar de clics, sentí como si el foro estuviera esperando algo de mí. ¿Qué pasaría si aceptaba? ¿Qué me deparaba la última puerta? El terror, en su forma más pura, era el desconocimiento. Y sin embargo, un impulso irracional me llevó a hacer clic. Cuando lo hice, la pantalla parpadeó y se llenó de imágenes. Flashes breves de caras deformadas, sombras moviéndose con rapidez, figuras humanas desfiguradas que aparecían y desaparecían en segundos. Los rostros parecían estar atrapados en una especie de tormenta de imágenes, como si todo el foro fuera un solo lugar de sufrimiento eterno. Estaba viendo algo que no se suponía que debía ver. El dolor y el miedo parecían fusionarse en una única sensación. Fue en ese instante cuando ocurrió algo que no puedo explicar. Los monitores de mi computadora comenzaron a parpadear, y luego la habitación se apagó. Unos segundos de oscuridad total. Cuando las luces volvieron, la pantalla mostraba una imagen nítida, una foto muy similar a la que había recibido antes de Gregor, pero esta vez era mía. Yo estaba allí, en la imagen, solo que algo estaba mal. Mis ojos en la foto eran diferentes. No eran mis ojos, eran oscuros, vacíos, vacíos como los de los demás que había visto en los foros. Una llamada entró en mi teléfono móvil.
Era un número desconocido. Sin pensarlo respondí, Jack, nos has estado buscando. La voz, profunda, gélida, no era humana. No se escuchaba como una llamada, más bien como si la voz hubiera sido grabada y luego distorsionada. Sin embargo, la sensación de que me conocían, que sabían quién era, hizo que mi piel se erizara. Quise colgar, pero algo dentro de mí me detuvo. Ahora eres parte del juego. La red negra no te dejará ir. Recuerda, Jack, siempre habrá alguien observándote. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mi teléfono volvió a la normalidad, pero el miedo se apoderó de mí de inmediato. Algo me decía que ya no tenía control sobre mi vida. El foro, esa red, había invadido mi mundo real. Estaba atrapado. Intenté desconectar de todo, borrar mi computadora, eliminar cualquier rastro de mi paso por la red negra, pero nunca lo logré. Algo seguía volviendo, como si la web tuviera vida propia, como si las sombras estuvieran esperando para devorarme. Cada vez que creía que estaba a salvo, algo volvía a aparecer. Un mensaje en mi correo, una imagen que no recordaba haber visto, un teléfono que sonaba a medianoche con una voz susurrante. La última vez que me conecté, el foro no existía. Su dominio había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero sabía, con una certeza aterradora, que no importaba dónde estuviera. La red negra me había marcado. No importaba si los foros desaparecían o si las personas se desvanecían como sombras en la oscuridad, porque al final ya estaba dentro de la red y nunca podría escapar. Era una de esas noches frías en las que todo parece detenerse. La gente que conocía ya estaba en sus casas, descansando después de un largo día, pero yo me encontraba frente a la pantalla de mi laptop, rodeado de la quietud que solo los solitarios conocen. Algunos me llamarían introvertido, otros simplemente dirían que soy el chico raro de la clase. No me molestaba, en realidad me gustaba ser invisible. Mientras los demás se distraían con sus vidas sociales, yo prefería perderme entre cables, códigos y pantallas. Desde pequeño, las computadoras me absorbían de una manera que no podía describir. No solo las usaba, las entendía. Algo dentro de mí me empujaba a conocer cada rincón de ese universo digital que parecía tan vasto, tan infinito. Lo llamaban hackeo, pero para mí solo era un juego de descubrimiento, de entender cómo las piezas encajaban, cómo los sistemas se interconectaban, cómo se podían romper y reconstruir. No era el tipo de hacker que robaba datos o que quería destruir sistemas. Mi interés era más oscuro, pero menos egoísta. Quería saber qué había más allá de lo que se nos mostraba. Quería ver los secretos escondidos bajo capas de seguridad, explorar lo desconocido. Y fue esa curiosidad la que me llevó, una noche, a un rincón de internet del que nunca debería haber oído hablar. Era un video de uno de esos youtubers que se dedicaban a hablar de cosas raras, conspiraciones y teorías. La miniatura del video mostraba un oscuro texto en blanco. La Dark Web, todo lo que debes saber. No estaba particularmente interesado, pero algo en la forma en que se veía el video me atrajo. Era como si me estuviera llamando, como si me estuviera esperando. Vi los primeros minutos sin mucha expectativa, hasta que empezó a mencionar cosas que nunca había oído. Privacidad total, anonimato absoluto, un mundo donde las reglas no existen. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿En serio existía un lugar como ese? Pensé que era solo una leyenda urbana, algo que se decía para asustar a los imprudentes. Pero no, el video estaba lleno de detalles y hablaba sobre un acceso oscuro y sin ley donde todo parecía posible. Drogas, armas, documentos filtrados, incluso personas que operaban bajo identidades falsas para hacer lo que quisieran. Mi mente comenzó a recorrer esa idea como una obsesión. ¿Qué había en la Dark Web que el resto de la gente no sabía? ¿Qué secretos albergaba? ¿Qué tan profundo podría llegar si no me detenía? Pasé horas investigando, saltando de enlace en enlace, buscando tutoriales, explicaciones sobre cómo entrar. Quería hacerlo bien, quería hacerlo seguro.
No quería ser uno de esos tipos que entran en la oscuridad sin prepararse y terminan siendo carne de cañón para alguien. Instalé Tor, el navegador que prometía ser el puente a ese mundo subterráneo, y en mi mente, cada segundo se sentía como una travesía hacia lo prohibido. Una vez instalado, abrí Tor y me encontré con un espacio totalmente diferente. El navegador era como un túnel, oscuro y laberíntico. Las páginas eran primitivas, llenas de texto, enlaces extraños y una estética retro que recordaba a los días más oscuros de Internet. Parecían sitios abandonados, olvidados por el tiempo. El primer clic me llevó a un sitio que hablaba sobre cómo comprar sustancias ilegales. Nada demasiado interesante o preocupante. Solo gente discutiendo precios y tipos de drogas. Pero a medida que avanzaba, algo me decía que debía seguir, que había más, mucho más, que no era visible a simple vista. Pasaron unos días y cada vez me adentraba más en este mundo extraño y sucio. Descubrí foros donde la gente intercambiaba información sobre cómo hackear, cómo obtener acceso a bases de datos, cómo vender o comprar cualquier cosa sin dejar rastro. Pero de nuevo, nada que realmente me interesara. Sin embargo, cuanto más exploraba, más sentía que la oscuridad se hacía más densa, más peligrosa. De alguna manera los sitios parecían cambiar. Algunos dejaban de existir, otros se modificaban, y algo más siniestro comenzaba a apoderarse de mí. La sensación de estar siendo observado. Una noche, mientras navegaba sin rumbo, di con algo que me hizo detenerme. Era un enlace con un nombre peculiar, algo que no podía entender bien. Livecam, decía. Al principio pensé que podría ser algún tipo de broma, algo inocente, pero la curiosidad me venció. No podía resistir. El sitio cargó rápidamente. Unas imágenes muy pixeladas aparecieron en la pantalla. Era difícil distinguir los detalles, pero lo que vi me heló la sangre. Varias cámaras en vivo mostraban a personas de todas las edades, en diferentes partes del mundo, sentadas frente a sus computadoras. Al principio, solo pensaba que era una especie de juego o algún tipo de broma macabra, pero al fijarme más me di cuenta de algo aún más perturbador. Nadie sabía que los estaban mirando. Vi a un hombre mayor, aparentemente confundido, mirando fijamente a su pantalla, ajeno a lo que ocurría. Una mujer, al fondo, parecía distraída, navegando sin saber que sus movimientos estaban siendo observados por miles de personas. Tal vez más. Había algo profundamente perturbador en eso. Pero lo peor fue cuando vi una cámara que mostraba una habitación vacía, con la luz apagada. Todo estaba quieto. Nada se movía. Pero sentí que algo o alguien me estaba mirando a mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí la presión de algo invisible, algo que no debería estar ahí. Cerré el enlace rápidamente, pero no podía quitarme la sensación de que había visto algo más allá de lo que estaba destinado a ver. Un mundo de secretos oscuros, de vidas expuestas, de vigilantes invisibles. Me levanté de la silla, desconcertado. No sabía si mi mente estaba jugando trucos o si realmente algo había cambiado en el aire. Pero esa sensación, esa extraña sensación de estar siendo observado, no desapareció. Y no me atrevía a volver a entrar a la dark web. No aún. La llamada de Skype aún retumbaba en mi mente. ¿Cómo era posible? Apenas usaba esa aplicación. Nadie me llamaba por Skype, y mucho menos un número desconocido. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla de mi tablet, observando cómo el número desconocido seguía apareciendo. Algo en mi interior me decía que era una broma, una coincidencia, tal vez alguien jugando con un programa. Pero no pude dejar de sentir que algo no estaba bien. Decidí contestar. Mi dedo tembloroso tocó la pantalla y de repente me encontré cara a cara con un hombre. Bueno, más bien con lo que parecía un hombre. Al principio todo me parecía extraño, como si estuviera mirando a través de una especie de distorsión, como si el rostro de la persona no fuera real. Su piel era pálida, casi gris, y su sonrisa, esa sonrisa, era ancha, forzada, como si no perteneciera allí. La expresión de su rostro era inquietante, pero lo que más me heló la sangre fue la calma con la que me miraba, como si estuviera esperando algo, como si supiera que yo era el siguiente en caer en su trampa.
Mi respiración se cortó y un sudor frío cubrió mi frente. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Solo pude observar, paralizado, mientras esa sonrisa nunca desaparecía, nunca se desvanecía. Estaba atrapado, completamente expuesto. No dije nada. Mi instinto me hizo colgar la llamada de inmediato, con un solo movimiento, apretando el botón de terminar. Pero no me sentí aliviado. No sentí que todo hubiera terminado. Algo dentro de mí sabía que eso no era una simple coincidencia. Sabía que esa llamada no había sido un accidente. Al instante corrí hacia mi computadora, temblando mientras mis dedos volaban sobre el teclado. Cerré Tor, eliminé el navegador, borré todo rastro de esa maldita web. Pero, a medida que lo hacía, una sensación más profunda de inquietud se apoderaba de mí. ¿Qué había hecho? ¿Qué había descubierto? ¿Qué clase de poder había tocado siquiera por un instante? Lo sentí en mi piel, como si un peso invisible se hubiera instalado en mi pecho. No era paranoia, no podía serlo. Algo estaba mal, algo estaba acechando. Al principio traté de ignorarlo, de seguir con mi rutina. No quería pensar en eso. Al día siguiente, en la universidad, traté de concentrarme en las clases, en los proyectos, en todo lo que normalmente ocupaba mi mente. Pero mientras caminaba por los pasillos, algo me desconcertaba. La gente, mis compañeros, todos parecían estar tan ajenos a lo que había experimentado. Nadie sabía nada, pero en el fondo sentía que algo se había roto. Algo se había colado en mi vida. Algo que no debería estar allí. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, recibiendo un mensaje en mi celular, mi teléfono vibró con una notificación inesperada. Era un correo electrónico. Lo abrí y lo primero que noté fue la dirección del remitente. No reply. Sin embargo, el mensaje no tenía asunto, solo un archivo adjunto. Instintivamente, algo dentro de mí me advirtió que no abriera el archivo, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nunca me dejaba en paz, me obligó a hacerlo. Al hacer clic, el archivo comenzó a descargarse, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi pantalla se congelara. Y, en ese mismo instante, una nueva ventana emergió. Era una videollamada. No tenía nombre, no había información sobre el remitente, solo una pequeña ventana con una cara en el centro. La misma sonrisa, esa misma sonrisa distorsionada que vi aquella noche. Mi estómago se revolvió. Estaba tan cerca, como si el ser estuviera ahí, observando, esperando. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué quería de mí? Sin pensarlo dos veces, cerré todo. Apagué mi teléfono, lo dejé caer sobre la mesa y me levanté abruptamente. Mi mente no dejaba de repetir una y otra vez lo mismo. Esto no es normal. Esto no es real. No puede estar pasando. Pero la realidad, cruel y palpable, me envolvía. No podía escapar de ella. Estaba atrapado en un juego que no entendía, jugando con fuerzas que no podía controlar. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, decidí dar un paso más. Era hora de deshacerme de todo. Estaba convencido de que mi computadora estaba comprometida. Después de todo, había sido mi conexión con ese oscuro mundo. No podía confiar en ella, no podía seguir usando esa máquina. Al día siguiente, la llevé a un centro de reparación y aunque no me dijeron nada, vi algo en sus ojos. Algo que no supe identificar, pero que me hizo sentir aún más vulnerable. Comencé de nuevo. Compré una computadora nueva. La instalé, configuré todo desde cero. Pensé que, tal vez, eso me daría paz. Pero a pesar de tener una máquina limpia, una nueva vida digital, la ansiedad persistía. Los pequeños detalles me desquiciaban. El timbre de una notificación, la luz de la pantalla encendida por la madrugada, el susurro del internet cargando. Cada vez que oía una vibración en mi celular o un clic en mi computadora, el miedo se apoderaba de mí. Por un tiempo, traté de vivir como si todo hubiera quedado atrás, pero nunca pude quitarme la sensación de estar siendo observado. Esa pesadilla no terminaba. Cada vez que entraba en un foro, cada vez que escribía algo en línea, sentía que alguien más estaba mirando desde la oscuridad, observando mis palabras, descifrando mis pensamientos. Finalmente, me di cuenta de algo aterrador.
Tal vez nunca había salido de la dark web. Quizás la red me había marcado de alguna manera. Algo en mí había quedado atrapado en su universo, sombrío, y no importaba cuánto intentara borrar mi huella. La oscuridad siempre estaba allí, acechando en el fondo, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Y ahora, años después, todavía me pregunto, ¿cuánto tiempo durará antes de que alguien más decida llamarme? ¿Cuánto tiempo hasta que el próximo mensaje llegue? Porque lo que sea que estaba detrás de esa llamada, de esos correos, de esas miradas, nunca se ha ido. Y aunque nunca más volveré a la Deep Web, sé que la Deep Web nunca me dejó ir. La noche era mi única amiga. La pantalla de mi computadora, mi único refugio. El resplandor frío de la pantalla iluminaba mi rostro, marcando sombras en mis ojos cansados. Las luces de la ciudad se veían difusas desde mi ventana, como una pintura borrosa que se desvanecía en el horizonte. Había estado buscando respuestas durante horas, sumergido en foros de internet que jamás había explorado antes. La Deep Web, ese territorio oscuro que la mayoría de la gente evita como si fuera una zona de guerra virtual. Y ahí estaba yo, a un clic de distancia, con el corazón golpeando contra mi pecho, deseando encontrar algo, cualquier cosa que me sacara de este agujero profundo en el que me había metido. Mi vida se había desmoronado lentamente. Las deudas eran como sombras que no dejaban de crecer, atormentándome día y noche. Las llamadas de los prestamistas se hacían cada vez más agresivas y yo ya no sabía a quién más pedir ayuda. Mi familia ya no me miraba con los mismos ojos. Mi esposa, Sara, ya no me preguntaba cómo estaba. Solo me lanzaba miradas llenas de preocupación que rápidamente se transformaban en desesperación. Sabía que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar. Y cuando encontré ese enlace en uno de los foros más oscuros, algo en mi interior me dijo que era mi única salida. La oferta era simple, directa, casi absurda. Toma fotos, recibe dinero, no preguntas. El mensaje apareció como un fantasma en la pantalla, con una promesa que parecía demasiado buena para ser cierta. Un par de clics y estaría dentro. ¿Pero qué podría salir mal? Era solo un trabajo de fotografía, algo tan sencillo como capturar algunas imágenes. Las instrucciones eran vagas, pero las cantidades ofrecidas eran ridículamente altas. ¿Qué era lo peor que podría suceder? Ya había estado en situaciones de las que no podía escapar y pensaba que, al menos, este trabajo me daría algo de paz, aunque fuera momentánea. El dinero era una necesidad desesperada. Necesitaba ese alivio, esa salida. Así que, casi sin pensarlo, acepté. Ni siquiera investigué mucho más. Sabía que había rumores, advertencias sobre los riesgos, sobre lo que podrías encontrar en esos rincones oscuros de la web. Pero el miedo se disolvía en la tentadora promesa de un futuro sin deudas, de estabilidad. ¿Por qué no intentarlo? Los primeros días fueron como una especie de respiro. Las tareas eran sencillas, triviales casi. Me pedían tomar fotos de paisajes urbanos, parques, calles de la ciudad, cosas cotidianas. Parecía un trabajo para turistas o un simple encargo de un proyecto escolar. Me levantaba por la mañana, tomaba mi cámara y me adentraba en la ciudad como un explorador en busca de algo. No sabía exactamente qué, pero había algo en esa rutina que comenzaba a gustarme. La libertad que sentía al caminar por la ciudad, al capturar imágenes de lo que veía. Algo tan simple como eso me hacía sentir control sobre mi vida, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lo curioso era que el dinero llegaba rápidamente, casi como si todo estuviera perfectamente orquestado. En menos de una hora después de enviar las fotos, el pago aparecía en mi cuenta. Todo era tan eficiente, tan preciso. Las tareas seguían llegando y yo las cumplía sin cuestionar demasiado. Tomaba las fotos, las enviaba y luego volvía a mi casa, al mismo rincón de la computadora, esperando el próximo encargo. Me sentía extraño, pero el dinero era demasiado tentador como para dejarlo pasar. Pero luego, la naturaleza de los encargos empezó a cambiar. Primero fueron fotos de grupos de personas, algo más específico, pero aún dentro de lo común. Parecían sencillas,
Gente sentada en bancos de parques, niños jugando en plazas, parejas paseando por las calles. Pero poco a poco, esos encargos fueron ganando un tinte oscuro. Las solicitudes se volvían más detalladas, más inquietantes. Me pedían fotos de personas individuales, pero no de cualquier persona, sino de mujeres, a veces de niños. La descripción de los sujetos era cada vez más precisa. Sus edades, sus colores de cabello, hasta la ropa que llevaban puesta. Era como si me pidieran capturar momentos que no deberían ser capturados. Momentos privados. Algo en mi interior comenzó a gruñir, como una alarma que intentaba avisarme, pero yo ignoraba esa voz. El dinero seguía llegando. ¿Qué tan grave podía ser? Una noche, después de haber recibido un encargo aparentemente inofensivo, una foto de una mujer en una cafetería del centro, la solicitud siguiente llegó en forma de un mensaje que me heló la sangre. Fotografía a una mujer. Me dieron una descripción detallada. Su altura, el color de su cabello, la ropa exacta que llevaba puesta. Pero no era solo eso. Había algo en el tono del mensaje que me puso los nervios de punta. La foto no debía ser de cualquier mujer. Debía ser ella. Ese ella era el sello del encargo. Algo en mi mente me susurró que algo no estaba bien, pero la necesidad de dinero y la curiosidad me empujaron a seguir adelante. Y así lo hice. Salí esa noche, cámara en mano, buscando a esa mujer en la ciudad. Me sentía como un depredador. Recorrí las calles durante horas, pero no la encontré. Mi mente, llena de ansiedad, comenzaba a preguntarse si algo más estaba ocurriendo. ¿Quién estaba detrás de estos encargos? ¿Qué querían realmente? La sensación de ser observado comenzó a atormentarme. Sin embargo, al llegar a casa, la ansiedad se desvaneció momentáneamente. El dinero estaba allí, como siempre, listo para ser recibido. Y yo, cansado pero satisfecho, olvidé rápidamente la inquietud que había sentido esa noche. Pensé que todo era parte del juego, pero las cosas iban a ponerse mucho más oscuras. Fue entonces cuando llegué a la tarea siguiente, la que marcaría el antes y el después. La sensación de que algo estaba mal me golpeó esa tarde como un rayo. Después de varios días de encargos, uno tras otro, todo parecía seguir su curso normal. Tomar fotos, enviar las imágenes, recibir el pago. Todo parecía estar bien, pero cuando vi el siguiente mensaje en mi bandeja de entrada, algo se rompió en mi interior. Era una solicitud diferente a las demás. Esta vez, no pedían una imagen de una plaza o de una calle desierta. Number Me pidieron que tomara fotos de una niña. Una niña. Me dieron una descripción que hizo que mi piel se erizara. Una niña pequeña, de unos 6 años, con cabello rubio, vestida con una chaqueta rosa y pantalones azules. Algo dentro de mí se revolvió, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Sabía lo que estaba haciendo, pero el miedo a las consecuencias de negarme era aún más fuerte. Las amenazas empezaron a acumularse en mi cabeza, como una tormenta esperando desatarse. Me dijeron que debía ir a un parque específico, a una hora exacta. No me dieron detalles de por qué, ni de qué harían con las fotos. Solo había una cosa clara. Si no lo hacía, las consecuencias serían peores. No me daban opción. Si quería seguir con mi vida, debía seguir las reglas de este oscuro juego. El miedo se apoderó de mí mientras me preparaba para salir. No quería hacerlo. Sabía que estaba cruzando una línea que no podía regresar. Pero la imagen de mi hija, corriendo feliz en su patio, la imagen de mi esposa con esa mirada de angustia, me obligaron a seguir adelante. Necesitaba proteger a mi familia. Esa era la excusa que me decía una y otra vez. Era la única razón por la que estaba haciendo algo tan monstruoso. El parque al que me dirigí parecía en principio normal, como cualquier otro. El viento jugaba con las hojas secas y el sonido de los niños jugando en los columpios llenaba el aire. Todo parecía pacífico, inocente, hasta que vi a la niña. Estaba allí, como me habían dicho, jugando felizmente, ajena a todo lo que estaba a punto de ocurrir. Sus risas resonaban como una melodía infantil, pero para mí sonaban como una sentencia. El instante en que la vi, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi cámara, que hasta entonces había sido una herramienta de trabajo, se sentía ahora como un peso mortal en mis manos. ¿Cómo podía hacer esto?
¿Cómo podía destruir la vida de una niña con solo presionar un botón? Pero no pude detenerme. Algo dentro de mí me decía que si no lo hacía, lo peor que pudiera imaginar ocurriría. Cada clic que hice, cada foto que tomé, era como una puñalada en mi conciencia. La niña sonreía, ajena a lo que estaba sucediendo, y yo no podía apartar la mirada. Mi cuerpo temblaba, pero seguía tomando fotos, capturando su risa, su inocencia. El miedo de ser descubierto, de que alguien me viera, me paralizaba aún más que el miedo por lo que estaba haciendo. En ese momento, todo lo que había vivido hasta entonces pareció un juego infantil comparado con lo que estaba viviendo. Cuando finalmente terminé, sentí como si todo en mi vida hubiera dado un giro sin retorno. La niña continuó jugando, sin saber que alguien la había observado, que alguien había capturado su imagen con fines oscuros. Yo, sin embargo, no pude evitar pensar en el horror de lo que acababa de hacer. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían con las fotos? ¿Qué me harían si no cumplía? Esa noche no pude dormir. La culpa me consumió de inmediato. Me revolvía en la cama, atrapado en pensamientos oscuros. La imagen de la niña en el columpio no se borraba de mi mente, y los ecos de su risa me perseguían, como un susurro persistente que no podía alejar. Pero lo peor fue cuando, al abrir el periódico a la mañana siguiente, vi el titular que heló mi sangre. Niña desaparecida en el Parque Central. La descripción coincidía con la niña que había fotografiado. Mi estómago se revolvió, mi respiración se aceleró. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No era una coincidencia, sabía que no lo era. El pensamiento de que, de alguna manera, yo había sido cómplice de su desaparición me aplastó. ¿Qué había hecho? No podía ignorarlo más. Mis fotos, mis decisiones, habían tenido consecuencias mucho más terribles de lo que imaginaba. La niña había desaparecido, y ahora no podía dejar de preguntarme si las fotos que tomé fueron lo que la llevó a desaparecer. ¿Había algo más en juego que solo un encargo oscuro? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La culpa me corroía por dentro. No podía dejar de pensar en la niña, en su rostro inocente. Decidí hacer lo que me parecía lo correcto, lo único que podía hacer para redimirme. Enviar las fotos a la policía. Lo hice de forma anónima, con la esperanza de que, tal vez podría ayudar de alguna manera a encontrarla. Pero con el paso del tiempo, la niña nunca apareció. La policía no pudo hacer nada, y yo, sintiéndome más impotente que nunca, me hundí en la desesperación. La culpa se convirtió en mi sombra. Durante semanas, no pude pensar en nada más que en el horror de lo que había hecho. No podía quitarme la sensación de que algo mucho peor estaba sucediendo, que alguien estaba vigilándome. Sentía que el riesgo de mi familia estaba a la par con el peso de mi propio remordimiento. Las noches se volvieron interminables, los sueños inquietantes, siempre con la sensación de que algo o alguien estaba esperando a atraparme. A veces me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, el sudor frío recorriendo mi frente. Había algo en el aire, algo que no podía ver, pero que me estaba observando. No podía escapar de las sombras. Cambié mi número de teléfono, me mudé, traté de empezar de nuevo, pero nunca pude dejar atrás lo que había hecho. A veces, cuando menos lo esperaba, sentía que alguien me estaba observando, acechando cada uno de mis movimientos. Y lo peor era que no sabía si era mi culpa lo que me perseguía o si era algo mucho más oscuro que había desatado con mi participación. Mi esposa lo notó. Algo no estaba bien. Ella veía mis cambios, mis miedos, mis inquietudes, pero no podía decirle la verdad. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría explicarle que había arrastrado a mi familia a este abismo de oscuridad? No podía. Lo que había hecho era irreversible. Pensé en confesarme a la policía, en salir de las sombras, en contarles lo que había hecho, pero sabía que eso no cambiaría nada. La niña seguiría desaparecida, y lo único que conseguiría sería arrastrar a mi familia conmigo al abismo. Así que guardé el secreto. Y así sigo adelante, día tras día, con el peso de mi culpa sobre mis hombros, esperando quizás que algún día, tarde o temprano, alguien me encuentre y me haga pagar por lo que he hecho.
Desde que era pequeño, había algo en mí que no encajaba. Una oscuridad, una inquietante fascinación por lo macabro que me diferenciaba de los demás niños. Recuerdo la primera vez que me encontré cara a cara con la muerte. Tenía apenas 6 años y estaba jugando en el patio trasero de casa con mi camión de juguete. De repente, algo llamó mi atención. Una paloma descendió desde el cielo y cayó de manera violenta contra el suelo, con el cuello torcido en un ángulo grotesco. La sangre comenzó a brotar de su cabeza, tiñendo la tierra de rojo. Un sentimiento extraño me invadió, algo que no podía comprender, pero que se instaló en mi pecho. En lugar de huir o pedir ayuda, sentí una extraña curiosidad. Sin pensarlo, agarré el camión de juguete y lo aplasté sobre la paloma moribunda, viendo cómo sus alas se sacudían frenéticamente mientras su vida se desvanecía. Fue como si el tiempo se detuviera y una mezcla de horror y fascinación me recorriera. Me quedé observando, casi hipnotizado, mientras la sangre se desparramaba por el suelo. No entendía por qué, pero esa escena quedó grabada en mi memoria. Con los años, esa fascinación se transformó. La sangre se convirtió en una obsesión, y no solo la de los animales. Me descubría a menudo mordiéndome los labios hasta que la sangre brotara de ellos, saboreándola con un gusto que no podía explicar. La sal, la viscosidad, el sabor metálico. Ningún dulce o golosina podía compararse con ese extraño deleite. Pero al mismo tiempo me asustaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era algo normal o estaba perdiendo la cordura? A los 12 años, una situación hizo que mis inquietudes crecieran aún más. Mi madre decidió visitar a mi abuela, y me quedé solo en casa. Fue entonces cuando la señora Wiles, nuestra vecina, vino a prepararme algo de comer. Mientras cortaba carne, un accidente ocurrió. Se cortó el dedo con el afilado cuchillo. Su grito de dolor resonó en la cocina mientras veía la sangre brotar de su herida. Asustada, corrió al baño a tratar de detener la hemorragia, dejándome solo con el cuchillo y la escena. Recuerdo cómo la mirada de esa cuchilla, aún impregnada con las gotas de su sangre, me llamó como un imán. Era un deseo irracional, pero lo dejé llevarme por él. Pasé la lengua por el filo y el sabor de su sangre fue indescriptible. No había miedo, no había repulsión, solo un extraño deleite. El dulce y salado metal que se deslizaba por mi lengua me encendió de una manera que nunca antes había sentido. A partir de ese momento, la inquietante fascinación por la sangre humana comenzó a invadir mi mente con más frecuencia. Me preguntaba qué sabría si pudiera probar algo más que solo gotas, si pudiera experimentar la carne humana. Pero no era un asesino. Jamás quise lastimar a nadie. Todo estaba contenido en una fantasía secreta, una que me aterraba, pero que, al mismo tiempo, no podía evitar. Mi vida dio un giro aún más oscuro cuando mi padre sufrió un infarto. Fue algo repentino, inesperado. A pesar de que el dolor de su pérdida era abrumador, lo que más me afectaba era la atmósfera extraña en la que se sumergió mi familia. Mientras mi madre y mis abuelos hablaban con los médicos y arreglaban los trámites, yo me deslicé, sin ser visto, hacia la morgue del hospital. Estaba desesperado por estar cerca de los cadáveres. Sentía que algo me atraía, algo que no podía explicar. Cuando llegué, la morgue estaba vacía. Las luces tenues iluminaban los cuerpos que descansaban en las camillas. Mi mente, perturbada y llena de dudas, no podía dejar de pensar en lo que podría ser. Observé un cuerpo en una esquina. Estaba frío, quieto. Nadie me veía. Tomé un bisturí que había robado de uno de los laboratorios de la escuela y con manos temblorosas corté un pequeño pedazo de carne de un cadáver cercano. La carne estaba rígida, pero el sabor fue glorioso. Nunca había probado algo así. Su textura era diferente a todo lo que había probado en mi vida. Lo que sentí en ese momento fue liberador. La fantasía que había tenido durante años ahora se sentía real, tangible, y ya no podía ignorarla. Había cruzado un límite y no había marcha atrás. Me di cuenta de que no podía escapar de ese deseo, de esa necesidad. No estaba dispuesto a ser un asesino, pero había encontrado una forma de saciar mi inquietud. Y, a partir de ahí, la necesidad de experimentar más, de explorar más, me consumió. La solución parecía estar más cerca de lo que pensaba.
Decidí estudiar medicina para estar cerca de los cadáveres, para satisfacer mi extraña obsesión de manera controlada. Las clases y el aprendizaje me distraían por momentos, pero las noches eran otra historia. Después de un día largo, al llegar a casa, me sentaba frente a mi computadora, sabiendo exactamente qué quería hacer. Fue entonces cuando empecé a explorar la Deep Web. En ese oscuro rincón de Internet, descubrí un foro titulado Café de Caníbales. Era un lugar para aquellos que compartían una atracción muy especial por el canibalismo. Un lugar en donde se discutían fantasías macabras y perturbadoras. Algunas personas se ofrecían como voluntarios para ser devoradas, mientras otras simplemente hablaban de lo que deseaban experimentar. Mi curiosidad fue más allá de cualquier límite. Me registré, me introduje en sus conversaciones y me sumergí en un mundo de oscuros deseos. De noche no tenía vida social. La universidad me mantenía ocupado, pero lo que realmente me consumía era esa necesidad de descubrir más, de encontrar a alguien que compartiera mis más oscuros pensamientos. Fue entonces cuando, en un arrebato de morbo, decidí publicar un anuncio. Buscaba a alguien dispuesto a entregarse a una fantasía caníbal, alguien que se ofreciera como víctima. No pensaba en matar a nadie, ni en hacerles daño de forma cruel. Solo quería probar, experimentar lo que nunca antes había tenido el valor de hacer. Y fue entonces cuando, finalmente, recibí una respuesta. La respuesta llegó una noche lluviosa de sábado. Esa noche no era diferente a las demás, salvo por el peso de la expectativa que sentía sobre mis hombros. La vida universitaria, con sus clases interminables y mis intentos de mantener la normalidad, no podía ocultar lo que realmente me preocupaba. Ya no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en ese foro de la Deep Web. El café de caníbales había despertado algo en mí que nunca imaginé que fuera posible. Algo que iba más allá de las fantasías ocultas. El deseo se había convertido en una necesidad insaciable. No estaba seguro de qué esperaba al final de todo esto, pero una parte de mí sentía que finalmente, por primera vez en años, podría liberarme de una carga que no podía compartir con nadie. Necesitaba saber si lo que estaba sintiendo, lo que anhelaba, realmente podía volverse realidad. Esa noche, al revisar mis mensajes, encontré una respuesta que cambió todo. Era una notificación en mi correo del foro, y al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Hola, soy una mujer de 42 años. Me gustaría comunicarme contigo más en detalle. Al principio, no podía creerlo. Pensé que era otro engaño, una broma cruel, pero la mujer parecía genuina. Su mensaje era directo y sin adornos, lo que me sorprendió aún más. Después de leerlo una y otra vez, acepté su solicitud para hablar. Estaba nervioso, emocionado, pero también aterrorizado. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía manejar? Decidí seguir adelante. Lo que sucedió a partir de ese momento fue un torbellino de emociones. Comenzamos a hablar y de inmediato me sorprendió lo fácil que era conversar con ella. La mujer, que usaba el seudónimo de Bloodlust, compartió conmigo sus propios deseos oscuros. No era solo una fantasía, sino una obsesión similar a la mía. Al principio me costó creerlo. ¿Cómo podía ser que alguien más tuviera las mismas inclinaciones? Me explicó que había estado buscando a alguien como yo, alguien dispuesto a compartir su deseo de experimentar la canibalización, pero sin violencia, sin tortura. Me hablaba de sus deseos con una franqueza inquietante. Quería que la cortara lentamente, que probara su sangre, pero todo en un ambiente de consentimiento mutuo. No debía haber dolor ni sufrimiento, solo la experiencia compartida de lo que ambos anhelábamos. A medida que los días pasaban, me sentía cada vez más atraído por sus palabras. Era como si ella hubiera sido hecha a medida para mis pensamientos más oscuros. En ese momento, pensé que estaba acercándome demasiado a una realidad que no podía controlar. Pero la posibilidad de hacerlo realidad me mantenía en vilo, ansioso por seguir cada paso de nuestra conversación. Había algo en sus palabras que me mantenía cautivo, como si todo lo que había estado buscando finalmente se presentara ante mí. Cada mensaje suyo avivaba una chispa en mi interior, y pronto la idea de encontrarnos en persona dejó de ser una simple fantasía. Finalmente, después de semanas de conversaciones virtuales, acordamos que nos encontraríamos en persona.
No podíamos arriesgarnos a que alguien nos reconociera, por lo que decidimos elegir un lugar neutral. Una cafetería tranquila en una calle poco transitada, donde ninguno de los dos podía ser identificado. Me sentía nervioso, pero también emocionado. Era el paso final hacia lo que había buscado durante tanto tiempo. Acordamos el lugar y la hora. Serían las 7 de la tarde y ambos usaríamos una bufanda roja como señal para reconocernos. Una parte de mí se debatía entre el temor y el deseo. Pensé en los riesgos, en lo que podría ocurrir si todo esto resultaba ser una trampa. Pero por otro lado, había algo en el aire esa noche, algo que me decía que no debía dar marcha atrás. No podía dejar pasar esta oportunidad. El día llegó y me preparé para lo que parecía una cita en la que mis oscuros deseos podrían hacerse realidad. Con el corazón acelerado, salí de mi apartamento. Decidí conducir hasta la cafetería, un viaje corto, pero cada minuto parecía un año. El sonido del motor, el vaivén de las luces de la calle, todo parecía borroso a medida que me acercaba al lugar. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera noté que mi cuerpo temblaba ligeramente, como si el peso de la situación me estuviera aplastando. Cuando llegué, aún faltaban unos minutos para las 7, así que me senté en una mesa, mirando por la ventana y observando las personas que pasaban por la calle. Cada vez que veía a alguien entrar, mi estómago se contraía, preguntándome si sería ella. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si me estaba metiendo en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado? De repente, algo me hizo levantar la vista. Vi a una mujer entrar en la cafetería. Llevaba una bufanda roja en la mano, como habíamos acordado. No la había visto nunca antes, pero había algo en su presencia que me hizo saber al instante que era ella. Mi corazón latía con fuerza. Todo parecía en su lugar. Estaba tan concentrado en ella que no pude evitar levantarme. Cuando la mujer se giró para mirarme, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era mi madre. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Lo que creía que sería una fantasía compartida, una liberación de mis más oscuros deseos, se convirtió en una pesadilla. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El rostro que había llegado a conocer tan bien, la voz que me había acompañado durante toda mi vida, ahora estaba frente a mí, envuelta en la misma bufanda roja. La mujer que había estado conociendo en el foro, la que había compartido mis pensamientos más oscuros, era nada menos que mi propia madre. Ambos quedamos paralizados por unos segundos, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Yo no podía hablar, no podía moverme. Mi madre me miraba fijamente, sin decir una palabra, pero en sus ojos había algo que no pude descifrar. Era como si todo lo que había sucedido, todo lo que había compartido en esas semanas de conversaciones, hubiera sido un plan cuidadosamente orquestado. Pero, ¿por qué ella había hecho esto? ¿Qué significaba todo esto? Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Sin una palabra, se dio la vuelta y salió de la cafetería. No la seguí. No pude. Mi mente no podía entender lo que acababa de ocurrir. ¿Qué diablos había sucedido? No tenía respuestas. Solo un vacío helado que se instaló en mi pecho. Y desde ese día, nunca volví a verla. Han pasado 4 años desde esa noche y todavía no sé qué hacer con lo que descubrí. Ni siquiera sé dónde está mi madre ahora. Mi abuela me dijo que se fue a trabajar a Inglaterra, pero ¿era esa la razón real por la que se fue? ¿O estaba huyendo de algo más oscuro? El café de caníbales se desvaneció de mi vida esa misma noche. Eliminé mi cuenta, dejé de navegar en la Deep Web y traté de alejarme de todo aquello que me había llevado al borde de la locura. Hoy intento llevar una vida normal, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿era mi madre como yo o soy yo como ella? ¿Qué haría si alguna vez volviera a encontrarla? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.